See you. Bienvenidos podcasteros a este su podcast Los Amas o Los Odias, donde semana a semana, en compañía de mi amigo Richie, trataremos de desenmarañar la historia y vida de todas las personas que han dejado huella en esta historia de nuestro mundo. Y esta semana nos toca alguien muy interesante. Buenos días, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Estamos felices, contentos y ansiosos de hablar de este personaje importante que realmente hizo cosas muy importantes para nuestro país. Digo, ya estoy haciendo un spoiler, ahorita antes de que lo presentes al personaje, hizo grandes cosas para el país y tiene sus lados oscuros, sus lados grises y sus lados blancos, como todos, siempre lo he dicho. Entonces, sin más ni menos, díganos, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? De hecho, hiciste dos spoilers, es de ese país, y cuando dijiste blanco me imagino que era porque era pastor. No, para nada. Perdón. No, tenía tonos, me refiero a que tiene acciones o hizo ideas tanto blancas como grises, como oscuras, con todas sus tonalidades. Hablo de su comportamiento, su forma de ser. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Benito Juárez. Benito Camelo Juárez, no te creas, no más nos van a censurar por hacer ese tipo de bromas, güey. Yo no voy a decir nada de Bomberito Juárez, güey, porque al Loco Valdés le fue la primera vez que lo dijo, sí, pero es que lo hizo en Televisión Nacional, nosotros todavía somos pequeñitos. En Televisión Nacional y cuando no se podía hacer nada al respecto, o sea... No había tanta libertad de expresión. Era el PRI de antes cuando sí te... ¿El de Díaz Ordaz? El PRI de antes. El PRI de antes. Hay muchos PRIs, güey, ¿de cuál? Que mataba estudiantes. Sí, ese es el de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, ese que... Pero bueno, nos estamos alejando mucho del tema de lo que estamos hablando. Muy bien, pues vamos a hablar de Benito Pablo Juárez. ¿Qué hizo este personaje tan importante, aparte de como la gente a lo mejor ya lo ubica? Aparte de ser presidente, ¿qué hizo? A ver, platícanos un poquito de su historia, David. ¿Qué pasa? Bueno, inicia con raíces muy humildes. Comienza siendo pastor. Un pastorcito. Pastorcito de ovejas, no de iglesia. Comienza a hacer estudios. Estudia en la Academia de Artes y Cultura de Oaxaca. Así es, Oaxaqueño. Alcanza logros muy importantes, muy alejados de su altura, porque recordemos que era enanito. Chaparrito, era como de mi estatura. No. Sí, Juárez. Juárez medía uno, ¿qué? 1.37, güey, tú no. ¿Juárez medía 1.37? No, mide como 1.57, algo así. Ya ves. Tú no mides 1.57, tampoco no. Te mamaste, yo dije 1.37, está del tamaño de un morrillo pigmeo de 6 años, güey. Bueno, por eso te digo, yo le saco 10 centímetros a Juárez, güey. Pero tú ya no eres un niño, ¿no? En ese límite. Ya pasé, rayé de un minion a hacer una pendejadita, güey. Sí, güey, tú estás en pendejadita. Él era minion, luego sigue Hobbit y luego está Rich. Así es la escala aquí. Ok. Pero bueno, después de completar sus estudios, se va... tiene un cargo por ahí en el Ayuntamiento de Oaxaca, si mal no recuerdo. De ahí empieza su incursión política, avanzando rápidamente. Bueno, no has mencionado que estudió leyes, es abogado. Es abogado, se gradúa como abogado del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Así es. De hecho, se gradúa después de empezar en la cuestión política. De ahí comienza a avanzar. Se hace gobernador de Oaxaca. Exacto. Se va a la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Se casa con Margarita
Maza de Juárez. Maza Juárez. Y se convierte... Margarita Maza. Uh-huh. Se convierte en presidente de la Suprema Corte. Bueno, antes se vuelve ministro de Gobernación, era ministro de Gobernación y luego ya presidente de la Suprema Corte de Justicia y ya después, posteriormente, hace como presidente, ¿no? Sí. Bueno, es que estando en la Suprema Corte viene un golpe de Estado y lo designan presidente de la República porque esa era la ley. O sea, nos falta un presidente, ¿quién entra? El líder de la Suprema Corte al quite porque pues a falta de pan, galleta, animalitos, ¿no? Así es correcto. Algo que también no mencionaste, que bueno, Santa Anna ya le traía ojo, ya lo tenía entre ceja y ceja y lo destierra de México, güey, y lo manda a La Habana, güey, lo manda a Cuba, precisamente para que coma un poquito de socialismo. Sí, o sea, pero ahí es donde empieza el pique entre esos dos. Sí, claro, por supuesto. Ahí ya empieza con con un complot con Estados Unidos, güey. Ya hay una, ¿cómo se llama? Negociación del poder con Estados Unidos. Obviamente, como ya lo saben, como siempre se ha pactado con nuestro vecino. Pero acá apoyados ya con Estados Unidos en un golpe de Estado, ya para hacer un golpe de Estado literalmente a lo que antes era la monarquía de México, güey. Digo, que después es algo, por llamarlo de alguna manera absurdo, cuando Santa Anna hace su famoso trato para ceder las partes de las tierras de México. Sí, como parte de la deuda, ¿no? De parte de pagar una deuda que existía. Sí, por ahí existe un mito que dice que a Santa Anna le secuestran a su familia y también fue parte del rescate para salvarlos. Es que después también trataremos a Santa Anna. Hay muchos personajes importantes en este juego que se llama Games of Mexico. Sí, el cual, digo, es muy interesante la historia porque hay muchos personajes a los cuales nos pintan como héroes y a otros como villanos que no lo son tanto, y hay muchos que tienen muchos grises y unos matices muy interesantes, claro, pero que también pusieron a México en el mapa de una forma impresionante. Sí, no, por supuesto. Por ejemplo, nos estamos brincando también, o bueno, no brincando, pero a lo mejor no hablando de él, y también es una pieza importante en este tema de Juárez, porque también entra aquí el tema de Maximiliano. Sí. Maximiliano de Habsburgo. Digo, y también está Díaz. Sí, por supuesto, ya también. Mucho tiempo, y recordemos que Díaz también fue el que lo quita del poder. Ya le dijo, ya está suave, jefe. Sí, le dijo, ya no te relijas. Ya te manchaste. Sí, pues es que cuando ibas a soltar el hueso, carnal. Sí. Mira, fíjate, hay que hacer una lista de esos para hacer como una especie de capítulos de historia mexicana, güey, ¿no? Y que hablemos de a los amas y los odias, versión o capítulos México, ¿no? Sí. Y no sé, capítulos de americanos o de alemanes, cuando hablemos, ¿no? De todas las nacionalidades que han hecho. Sí, y más que nada para tener un panorama más amplio. Sí, por supuesto. Está Juárez, que empezamos con él. Y ya nos estamos desviando nuevamente. Tenemos a Díaz, tenemos a Maximiliano, tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, que tampoco fue una perita en No, híjole, también son cosas que uno no nos platican como lo que vimos, nada más nos platican por encima, y lo que nos han dicho en la primaria, en la secundaria, en la educación, pues, pero realmente más allá de lo que nos dice en esos libros de educación básica, hay más historia. Yo, por ejemplo, hay un libro
que ahorita les voy a pasar el título, pero habla de todo este tema de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota, güey, cómo los mandan ser los chivos expiatorios, cómo entra Juárez, cómo estaba haciendo las negociaciones entre ¿cómo se llama? Con Estados Unidos para que no los fueran a invadir, cómo ponen a Juárez para quitar ¿cómo se llama? La conquista francesa, todo ese tema, güey. O sea, México en ese entonces estaba peleando en dos pinches frentes, güey, acá con el norte, güey. Y por acá, por Veracruz, los pinches franceses que también estaban llegando hasta querer... Recordemos que México era una gran potencia porque tenía... chingo de recursos, güey. Exactamente, o sea, digo, ya actualmente tenemos muchísimos recursos naturales poco explotados. Sí, por supuesto. En aquel entonces era uno de los países más grandes, si no es que el más grande de toda América. Uh-huh. Así es. Somos Centroamérica, básicamente México es Centroamérica, güey. Sí, porque... todavía era parte de nosotros también Guatemala. Sí. Se iba. Y una muy gran parte de Texas, güey. Sí. Muy. Texas, California. Sí, ¿has visto con lo que era México, güey? Sí. Está cabroncísimo todo lo que era el territorio mexicano. Así es. Pero bueno, ¿qué más? Volviendo al benemérito de las Américas, también conocido como Benito Pablo Juárez. ¿Qué más? A ver. De ahí vamos al punto donde Juárez empieza su mandato, pero como había una gran división de poder, uh-huh. Él gran parte de su primer mandato lo hace desde el extranjero. Uh-huh. Es de los pocos presidentes, si no es que el único, que lo hace desde el extranjero, desde Estados Unidos. Se hace presidente interino. Así es. Primero pasa como presidente interino. Sí, se hace presidente interino. Ajá. desde el extranjero. Uh-huh. Y después se reelige ya como presidente en forma. Mientras está como presidente interino, empieza a ganarse a varios países para que reconozcan su gobierno como legítimo. Exactamente. Porque todavía había ¿cómo se dice? Está una disputa entre quién era el presidente verdadero, pero es que se me olvidó el nombre lo tenía aquí en la mente, pero ahorita me acuerdo cómo se llama esta persona, que también jugó un papel importante. Pero bueno, también una de las cosas que se me viene a la mente, leyes de reforma, hizo leyes de reforma. Sí. Dentro de las leyes de reforma, pues... que es su más grande logro en su mandato. Sí, que es una de las también más importantes en las leyes de la reforma, fue separar a Iglesia del gobierno. Entre comillas. Sí, pero le quita poder. Que también gran parte del hecho de que él lo separe es que existe también por ahí un mito de que Juárez era masón. Sí. O sea, él no era... No es un mito, es una realidad, era masón. Sí, y llegó al grado máximo que existe aquí, que es grado 8, que es un equivalente al grado 33 en Escocia. Y que sigue siendo una hay varias figuras importantes masónicas, güey. De hecho, Maximiliano de Habsburgo era masón, cabrón. Y dicen por ahí que no murió, güey. Que Juárez le dijo, está bien, carnal, te voy a dejar ir, pero, güey, debes de entender que si tú te metes y vuelves a regresar a México, ya no voy a hacer nada por ti y te van a matar, ¿no? Sí. Entonces, dicen, eso es ahorita les voy a pasar el nombre de esta persona. ¿Qué más habíamos comentado? A pesar de su origen humilde y de que él decía que había que apoyar a las personas de escasos recursos para fomentar el avance tecnológico para sus tierras. Ya te estás yendo al lado oscuro, ya no estás cromándola, a ver, ya estás andando en el lado oscuro, a ver qué más. Eso decían los discursos. Simón.
Y se volteaba y decía, bueno, muy bien, hay que quitarles las tierras a estos, y estos, y se las vamos a dar a estas grandes empresas para que ellos sí hagan algo con esas tierras. ¿Estás diciendo que Juárez era un hijo de puta, güey? Yo no lo estoy diciendo, sus acciones lo dicen. Ah, bueno. Yo, mira, aquí yo solo digo lo que hizo. Okay. Lo que está, por supuesto, documentado, no lo estamos inventando para que también no vayan a pensar que estamos contándoles una novela y dicen, estos güeyes nada más están inventando cosas. Sí, de hecho, es gran parte de los claroscuros de Juárez. Sí, claro. Hay muchos historiadores que dicen que se avergonzaba de sus orígenes indígenas. De hecho, su pueblo no lo quería, güey. No, por algo no se fue a refugiar a Oaxaca cuando lo estaban persiguiendo, porque sabía que lo iban a entregar. Sí, por supuesto. Sí estaba cañón el relajo. Uh-huh. Pero así está el asunto con el señor Juárez. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más hace una, pues como les había comentado, se hace un pacto secreto con Maximiliano de Habsburgo, que, digo, yo le digo que lo hace porque me gusta creer en estas pinches historias conspiranoicas, güey, que pues te hacen decir, güey, siempre hay claros y claros oscuros, güey, en todo el pinche tejemeneje de... sobre todo cuando se trata de política, tienes que entender que no todo es blanco o es negro, güey. Si hay algunas reacciones que tienes que hacer, aplastar a algunos para impulsar otras cosas, ¿no? Ahora sí que sacrificas el bien de unos cuantos por el bien de la mayoría. ¿Tú qué piensas de eso? Es imposible en el mundo de la política llegar a grandes puestos sin pactar con la oposición, inclusive. O sea, y digo, sonaré tal vez muy radical, pero en especial en aquellos tiempos, ¿no? Sí, no. O sea, que el tiempo y menciono esto como si fuera conspiración, porque también fue un complot. Recuerden que siempre hemos sido mira de nuestro vecino Estados Unidos y obviamente el interés político que tiene, pues, por supuesto, si dicen, está bien, déjalos que hagan su política, siempre y cuando no afecten nuestros intereses. Entonces, obviamente, lo que apoyaba a Juárez, apoyaba los intereses de ese entonces de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos apoyó. Sí, digo, y recordemos y otra cosa, cuando ya queda legítimamente reconocido por varios países del mundo, la presidencia de Benito Juárez, llega a Estados Unidos y a cobrar la deuda. Oye, ¿sabes qué? Y le dice, no, cabrón, ya no vamos a pagar, porque ya no se va a pagar. Cabrón, ¿cómo que no es? Hazle como quieras, cabrón. Pero ya les dimos más de lo que deberíamos de haberles dado. Lo que Santana les dio, ahí ya dense, ya no los vamos ya no se va a buscar recuperar ese territorio, pero tampoco se les va a pagar ya la deuda. ¿Y sabes qué exigía Juárez para Santana? ¿Qué exigía? La pena de muerte. Sí, por supuesto. ¿Y sabes qué hizo con los jueces que solo le dieron el exilio de 8 años? A ver, ¿qué? Me los mandó a la cárcel. ¿En qué cárceles? No recuerdo el nombre de la prisión, pero debe de haber sido la... Por eso te digo, que cárcel en esa historia, en ese tiempo de la historia, era de las más culeras, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí, o sea, donde se veía que Juárez era de ojo por ojo. Sí, claro, por supuesto. Y volvamos al punto donde el gran benemérito de las Américas hablaba de cierta manera de Santana diciendo que era un vendepatrias, cuando él estuvo a nada de firmar un tratado con Estados Unidos donde les daba las nalgas de México. Exactamente.
Sí. por $4 millones y iba... Porque eso es lo que necesitaba para financiar su campaña, güey. Necesitaba lana para poder hacer el tour donde, ya más adelante, que ya tenía el apoyo de los países, pues tenía que seguir apuntalando su próxima reelección. Sí. Y es cuando ya entra este personaje de Porfirio Díaz y dice, ya cabrón, no manches, se suelta el hueso, ya toca acá, ¿no? Y se lo gana, sí, o sea, por supuesto. Esa fue la primera y se reelige una segunda vez donde todo el mundo dice que fue fraude. Uh-huh. Así como hace tiempo aquí, casi Díaz hace su voto por voto, casilla por casilla. O sea, estás diciendo que estamos repitiendo la historia, Yo güey. no estoy diciendo nada, mira, aquí estamos hablando de hace muchos años, sí, 130 años, 150 años, más o menos, no sé qué tenga que ver con ahorita. Yo creo que sí aprendimos, ¿no? O sea, no creo que estemos repitiendo lo mismo. No por nada nuestro presidente Cabecita de Algodón, güey, admira tanto a Juárez, güey. Neta, Juárez la buscó tanto que hasta cuatro veces se religió, fue presidente. Digo, nuestro Cabecita de Algodón apenas van 2. Recuerden que ya hubo un primer mandato, güey. Porque él fue presidente legítimo. Sí, él fue una vez. Sí. Esta es su segunda vez. Sí, entonces pues sí vale la pena recordar, ¿no? Señores, pues para eso está la historia. ¿Qué más? ¿Qué puedes contarnos de este benemérito? De este benemérito, su gran frase. Su gran frase, bueno, una frase que no la escribió él, no es de él. En mi podcast que tenemos mis amigos y yo, mis amigos magios, hablábamos les comentaba de esta frase que no la dijo él, ni les quería decirles cuál era la frase, de quién la había hecho, la investigué, y es de Immanuel Kant. Es en su libro que tiene, que en ese entonces Benito Juárez leía o seguía mucho. Acuérdense que Benito Juárez tenía mucha influencia gringa y Immanuel Kant pues era un filósofo, pensador, escritor de ideología liberal. Entonces va con K. ¿Va con K? Sí, Kant. Sí, porque Lo estamos buscando. sí, para que sí. Immanuel Kant. Kant. Así es. Exactamente. No, pues, mira, Gremio sí estaba. Bueno, pues este personaje, Immanuel Kant, sale escritor y menciona la famosa frase que dice, como entre las naciones y como en los individuos, el respeto ajeno es la paz. No lo hace obviamente de esta manera, no se hace la traducción y eso es lo que conlleva, lo que representa en sí la frase, ¿no? Así es. Entonces, pues no fue de Benito Juárez, fue una frase plagiada del libro de Immanuel Kant. Pero se la adueñó tanto que hasta Immanuel Kant le dijo, ay, Andrés, pues se la regalo. Sí, pues dijo, sí está bien, güey, yo sé que la leíste de mi libro, pero pues tú la hiciste famosa, ya, te la regalo, no la hagas de pedo, ¿no? Sí, digo, y en particular porque, hablamos de situaciones que van más allá de nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces, Juárez tenía sus momentos. Sí, por supuesto, tuvo sus momentos importantes, sus claros oscuros, como ya lo mencionábamos. O sea, al final de cuentas hizo lo que tuvo que hacer para llegar a la posición y lograr sus objetivos, que digo,
a pesar de que tiene sus lados oscuros y hizo cosas muy culeras y que fue un hijo de la chingada, inclusive con sus propios, su propio pueblo indígena, güey. Sí, les expropió un chingo de pinches tierras, güey. Les quitó, güey, y en su tierra, no lo querían, güey. En Oaxaca no, o sea, la verdad no lo querían. Por otro lado, también hablando de lo legal, güey, pues gracias a él, pues la iglesia, entre comillas, ya no tiene tanto poder político y sobre las decisiones del gobierno, ¿no? O sea, hizo la separación con sus leyes de reforma, pues la separación de la iglesia, del clero, pues en ese momento, ¿sí? Del Estado. Sí, digo, y también cabe resaltar que en su primer mandato la pasó mal. O sea, cuando estuvo en Estados Unidos prácticamente... Pues fue parte del exilio, güey. Vivía con muy poco dinero, o sea, vivía hasta cierto punto, pues no de limosnas, pero vivía con poco dinero, aunque vivía con 4,000 pesos, uh-huh. Que se los mandaban a Estados Unidos, uh-huh. Que también 4,000 pesos en aquel entonces era muchísimo dinero, pero viviendo en un país extranjero, pues costaba renta, sí. Todo eso. Era complicado, o sea... Pues sí, es que todo era parte del tema que se había entrado en pique con Santana y Santana le dijo, bueno, pues no te voy a hacer un mártir, cabrón, porque si te mato, güey, se me viene el país encima, ¿no? Bueno, en ese entonces, ¿no? La República. Se nos viene todo el pinche teatrito del tema del imperio. Sí. Y ¿para qué quiero hacer un mártir? O sea, de hecho eso es básicamente lo que necesitaba para que estallara la revolución. Sí, digo, y se ha visto a lo largo de la historia de México, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que se ha salvado de que la desaparezcan para no hacer mártires en este país, ¿no? Sí. Por supuesto. Porque lo hemos visto a lo largo, o sea... Pero bueno, aparte de lo que ya habíamos mencionado, Juárez también era un protegido de Estados Unidos. También a Santa Anna no le convenía matarlo, güey, porque es lo que te digo, se le venía el teatrito gringo, güey, de como cabrón, no podemos permitir que América es para los americanos, güey. Sí. Eso es lo que decían, o sea, a la mierda a los pinches extranjeros europeos, güey. Entonces se les iba a venir una muy buen pedo, cabroncísimo. Y también cabe mencionar que Estados Unidos también tenía su pinche guerra allá, güey. Sí. Tenía su guerra civil, güey. No manches, fue una de las épocas donde más violencias de todo, pues, América. Toda América, sí. O sea, por donde la veas, güey, estaba derramando sangre, güey. Y recordemos que pasa en el mismo periodo de tiempo, uh-huh. que Texas y California, uh-huh. se va a Estados Unidos, y al mismo tiempo Guatemala y parte del sur que era de México también, uh-huh. se separan, y es cuando México se queda con lo que es el territorio nacional actual. Sí. Y es algo no impresionante, pero sí algo muy bueno lo que pasa después, uh-huh. Con Díaz, a lo mejor más no odiar muchos, que Díaz posiciona a México a nivel mundial como una potencia y empieza a traer cosas buenas. También hizo cosas malas, pero... Oye, pero eso es lo que te estoy diciendo, o ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? En este tema de política es muy raro que no te ensucies, güey. O sea, tarde o temprano, por más buenas que sean tus intenciones, va a haber en las que
tienes que dar tu brazo a torcer para conseguir otros objetivos, porque ahora que te lo pones a pensar, o sea, es el Estado laico en México y la República, o sea, la unión de todos los estados, güey, para conformar una sola nación, es importante. O sea, podrás decir, como te lo mencioné antes de iniciar el programa, habrá 2, 3 cromadillas, güey, pero también voy a sacar 2, 3 pinches raspones porque, pues, ya lo hemos mencionado, ¿no? De esto se trata. Sí. Y digo, atendiendo también a los feedbacks que nos han dado, de también, ¿no? Desde el inicio dar nuestro ahora sí, nuestro ¿se podría decir? Opinión, o ya desde, ya teniendo, dando nuestro punto de vista, ¿no? Ya desde el inicio, ya luego, entonces tratamos de decir lo bueno y lo malo, como podrán haber visto, unas 2, 3 cromadillas, otras 2, 3 rasponcillos, entonces, como pues son todas las figuras, ¿no? Es que importante este personaje, a pesar de sus claroscuros, o sea, los logros que hizo en el país, y unas personas, como lo hemos mencionado en otros programas, como la gente que está en el poder o la que gana, cómo cuenta la historia, ¿no? Exactamente, digo, porque también recordemos que, parte de su vida. ¿De quién? ¿De Juárez? Sí, se casa él con Margarita Maza de Juárez. ¿Quién era Margarita Maza de Juárez? A ver, ¿era alguien importante? ¿Era alguien de sociedad? ¿Quién era? La verdad es que de ella no sé mucho. O sea, sé que se casa con él, y un dato que me parece... En aquel entonces era muy normal, pero ahorita sí se vería un poquito perturbador. Es que se casa con él cuando ella tenía 17 y este cabrón tenía 37 años. No, bueno, no, en esa época no era eso tan... te digo, en no era esa tan... época era normal. Por supuesto, por eso, de hecho, para los que no sepan, o bueno, para que los que nos están escuchando, nuestros podcast escuchas o nuestras, los que nos siguen por YouTube también, que es unas plataformas que tenemos que nos vean en video, ¿sí? 17 años era la edad donde la chica ya podía contraer matrimonio. Recuerden que las fiestas de 15 años eran unas festividades sociales para dar a conocer a tu hija a la sociedad que ya estaba lista para el matrimonio. Entonces esa es la base de los 15 años. Entonces, obviamente en esa época, la canción de Los Ángeles Azules, 17 años, amo su inocencia. Obviamente no existía esa canción, pero pues, creo que Los Ángeles Azules se inspiraron en Benito Juárez en 17 años. Sí, o sea, es que era fue la segunda, inclusive, güey. La segunda esposa. Con la que... ¿Otra? Sí, no sí, a ver, sí. Y bueno, pues esta... Ay, a ver, Pedrito. No, ¿qué pasó? Te voy a traer el escorpión, güey. Ay, no, pues no. Voy a no sé, al hospital mañana. ¿Qué? Bueno, pues sé que tuvo varios hijos con el segundo matrimonio, los cuales 5 resultaron muertos a lo largo de... Yo creo que de las mismas represalias que había, ¿no? No sé exactamente la historia de las muertes de sus hijos, porque también no hay mucho... Y aparte recordemos lo que... No hay mucha información. En aquellos entonces... También no había medicina tan moderna, digo. Sí. Hay algunos de sus hijos que murieron enfermos, y otros también, muertes prematuras, les dicen, y otros, otros tipos de muertos también que no se habla como en especulación, dicen que los asesinaron, pues. Sí, unos envenenados, otros Digo que no sería de extrañarse que fuera... Sí, digo, la verdad es que ahí sí yo ya no me meto, no son puros dimes y diretes y puras conspiraciones, ideas, e inclusive no soy ni siquiera incluso seguro, pues, de la fuente, ¿no?
Entonces, simplemente es así como un comentario, así como chisme, ¿no? Como lo que es un chismecito, ¿no? ¿Sabes? No estoy seguro, pues, que haya sucedido así. Entonces, pues esta Margarita Maza, pues también fue ahora sí que no fue relevante en algún tema político o social, ¿no? Como algunos, a lo mejor, otros dirigentes que sí, las primeras damas son personas influentes en sociedad, ¿no? O ya sea en la política o de alguna manera, pero tienen un aquel entonces está muy relegada también la mujer, ¿no? sí, es exactamente a lo que voy. No es porque... Yo creo que la nota más interesante de Margarita Maza de Juárez es un baile al que va en Estados Unidos, Ajá. donde le saca la nota a un periódico de México, donde dice que Juárez pasando hambres y Margarita Maza de Juárez yéndose a bailes con un vestido espectacular. Es como el ventaneando de ese entonces, güey. Sí. Muy bien, pues ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se murió? A ver, ¿ya lo vamos a matar? ¿Ya lo vamos a matar? No sé, ¿hay algo más que hay que mencionar? ¿Se nos escapa algo? A ver, ya hablamos de dónde nació. ¿De dónde nació? Ya nació en Oaxaca, San Pablo Guelatao. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, nadie lo quería. Se hizo abogado, estudió en el Instituto de Arte y Cultura de Oaxaca. Ajá. ¿Qué más? Tuvo varios cargos importantes políticos. También fue académico, o sea, también fue maestro, profesor, pues. También fue profesor, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Nación, reelecto 4 veces. Reelecto 4 veces. 4 veces. Sí. ¿Qué más? Casado, tuvo 2 veces, tuvo un hijo con su primer matrimonio, con su segundo matrimonio 12 hijos. Es que un equipo de fútbol con cambios. Pues no sé, pero es lo que te digo, no habla mucho de los hijos y también creo que por temas como de seguridad, ¿no? No sé, yo siento pues, porque traté de buscar la historia de cómo, a ver ese chisme, y es chisme, o sea, no hay una fuente que sea... No, si hay un libro que está en escritos porque el escritor o el historiador fulanito de tal vio y así tiene escritos, como se basa pues lo que es el hablar de la historia, de cualquier historia de algún de un acontecimiento. Pues sí, güey, pues eso es lo que decía, güey, 12 hijos, güey. Sí. Bueno, traía pique con Maximiliano. Ajá. Maximiliano de Habsburgo, sí. Con Santa Ana también, con Díaz, pues entendible, güey, lo de Díaz, güey, que decía, ya suelta el pinche hueso, pinche rojo. Fíjate que es como si no es algo curioso, porque llegan los dos a la presidencia, pero de formas completamente distintas, o sea, a Díaz sí lo pedía el pueblo, Pues es que volvemos a mencionar este tema político. Y Díaz no quería entrar a la presidencia por el gran cariño y afecto que le tenía Juárez. Respeto. Era un hijo de la chingada. Respeto porque al final digan, este güey no va a soltar el hueso si no se lo quita, güey. Sí. Y lo que pasa, pues lo que pasa siempre, güey, cuando tienes el poder, o sea, Era Palpatine y Vader, güey. Palpatine y Vader, güey. Qué buena analogía, güey, Star Wars. Sí, básicamente del ambos pinches lados oscuros, güey. Sí, creo que... Ya se convierte a Madero, no sé No sé, güey, tus pinches analogías históricas con Star Wars, güey, me sacan un poco de pedo, güey. Güey, traigo a Grogu, güey, la fuerza me acompaña. La fuerza te acompaña. Sí, güey. Muy bien. Creo que, aparte del pedo que traía con Maximiliano de Habsburgo, Santa Ana, también algo que sí creo apuntaló mucho su carrera política, el hecho de, como tú decías, que era una teoría, o que era como
pues, un dicho, ¿no? De que era masónico, ¿no? Sí era un masón, de hecho hay registros y históricos y se reconoce a Benito Juárez como un masón. Creo que eso fue una de sus mayores fortalezas de Benito Juárez, el ser un masón, el tener el conocimiento, el tener los contactos para poder llegar a empezar a irse, no estar detrás no estar en el escenario, sino de estar detrás del telón como marionetista en vez de ser la marioneta, güey. Entendió que así se jugaba el poder, pues, Sí. Y de cierta manera hizo muy buenos contactos en su logia masónica, los cuales pues tenían el poder de decir, bueno, pero fíjate que, podemos y tenemos y te podemos poner. Estoy de acuerdo. Nos gusta tu idea de que nos cromes las pelotas desde allá. Uh-huh. Pero siento que el alumno superó al maestro, Solo porque siento que en México siempre ha existido una gran cantidad de ignorancia, güey, y de analfabetismo. Y creo que Juárez fue un gran mentiroso, güey. Sí, güey. Sí, o sea, fue un gran mentiroso, como lo son muchos políticos. Sí. ¿Cómo? Sí, como son muchos políticos. ¿Nos mienten? ¿Estás diciendo que no son sinceros? Yo no digo eso, güey. Lo dicen ellos, güey. Porque con sus acciones, como tú dices, no hablan más que sus palabras, güey. Entonces, creo que fue un gran mentiroso, engañó a mucha gente. Y como lo hemos mencionado a lo largo de estos capítulos que tenemos, el que gana es quien escribe la historia. Y obviamente, pues, Juárez ganó y, pues, crómenmela, ¿no? Fíjate que siento que hay un pacto no escrito entre el que sale y el que entra, porque a pesar de que supuestamente entra el que está en contra del que va a salir, no. Siento que cuando, obviamente, lo hemos visto y voy a traer un ejemplo más actual. ¿Qué pasa con Salinas y Cedillo? Güey, eran, güey, compis, güey, fíjate, hace unos... Salinas y Cedillo. Mira, te voy a mostrar. De mi amigo Cedillo no vamos a decir nada porque... Les voy a mostrar una imagen. Hizo lo que pudo con lo que le dejaron. Les voy a mostrar una imagen, fíjense. Al auditorio vean esta imagen. A ver si por ahí la alcanzan a ver. ¿Bien? Sí, se ve bien. Bueno, les voy a platicar, ya la vieron, ¿no? Les voy a platicar quiénes son. Está, como ya conocen, Salinas de Gortari, saludando con el traje más claro. A su derecha está Ernesto Zedillo. Y luego a la derecha de Ernesto Zedillo está Colosio. ¿Sí? Que empieza a sonar la canción de la culebra. A mí no vas a entender aquí. Ya no te voy a decir. Entonces, imagínense. Eran compísimas. ¿Qué pasó con Colosio? Se murió. Muerte natural. Claro. Sí. Eso es lo que dicen. Sí, fue muerte natural. Sí, es claro. Eso es lo que... Sí, por supuesto. Pues eso es lo que dicen, ¿verdad? Y lo mandan a matar, ¿no? Y ya sabemos quiénes lo mandan a matar. No voy a decir nombres porque luego no quiero que aquí esté ¿cómo se llama? ¿El Servicio Secreto de México? ¿La AFI? No, seas mamón, güey. No se llama la AFI, güey. Es otro pinche... La Sindena, algo así, güey. Es la que se encarga de la seguridad de Estado, güey. No es la AFI. Pero bueno, ahorita... X. Bueno, no queremos que esté aquí, güey. No sigan. No, sí. No ganamos nada. Bueno, ¿qué pasa cuando Zedillo queda presidente? Pues Salinas le dijo, tú, mi amigo, mi mano derecho, cabrón, vas a estar y mire, pues nosotros. Y ya Zedillo, a ver, a ti ya te tocó, carnal, ahora me toca a mí. Sí, Zedillo le pintó la raya y... Ahora estabas, ahora ya no, ahora soy yo. Tú antes eras. Y mira, mejor ni le hagas de pedo, porque sabemos que... ¿Qué tienes con la que tienes que con la que te pisen. Entonces,
pasa lo mismo. Pasó con Díaz. Pasó lo mismo. Juárez pensaba que dándole a Díaz, ya está bien, pues ya no voy a ser pacífico, vas a hacer este pedo, esta transición de forma pacífica. Vamos a hacer y yo te voy a decir qué sé, te voy a aconsejar. ¿Qué crees que le dijo Díaz? No, papá. Antes eras, ahora ya no, ahora soy yo. El poder está para usarse, David. Sí. Quien no lo usa, alguien va a llegar y lo va a usar por ti, cabrón. Sí, el poder. Lo que dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo en ese voy a discrepar de ti porque yo simplemente creo que el poder no es corromper, hombre. El poder desenmascara a quien realmente eres, güey. ¿Crees? Sí. Conozco muchos ejemplos de poder, ¿sí? Y no poder económico, no poder político, sino poder social, güey. ¿Sí? Que usaron su poder para hacer cosas muy importantes, güey. Te voy a decir quién. Y a ver si me lo discutes. Y te lo voy a proponer para el siguiente capítulo. ¿Qué te parece? Nelson Mandela. Mandela. Suena bien. ¿Qué hubo? Suena bien. ¿Qué hubo? No es una persona que bueno, fue una persona con poder social, güey. Sí. Poder político, hizo eco, güey. O sea, ¿cuánto luchó por los derechos de la gente de color, güey? Al grado de que lo encerraron, güey. Injustamente. Simplemente por ser negro, güey. Sí. Y andar de alborotador, por supuesto. Sí. Pero eso es a lo que me refiero, ¿no? Yo no siento que tuvo mucho poder y yo no siento que lo haya corrompido, güey. Yo creo que realmente sacó lo que realmente era él, ¿no? Que lo que él quería era que su pueblo fuera libre. Sí. Entonces, ahí se los dejo yo de tarea. Okay. ¿El poder corrompe o desenmascara? A ver qué nos dicen nuestros seguidores en las redes sociales y en los feedbacks. A ver, ¿sí? Va. ¿Qué te parece? Pues ya vamos cerrando este capítulo de Benito Juárez. Okay. ¿Cuál es tu veredicto? Mi veredicto. ¿Lo amas o lo odias? Fíjate que ya que tienes ahorita los diferentes puntos, a ver, ¿qué dices? Ahora sí ya no nos vimos tan novios de... Yo a Juárez lo amo porque sí generó un cambio radical con sus leyes de reforma. Sí logró separar la iglesia del Estado. Hizo un Estado laico. De forma laico. Muy tangible, a diferencia de otros presidentes. Lo odio porque al final del día fue más de lo mismo. O sea, no terminó siendo un cambio verdadero, por llamarlo de alguna manera, aunque suena muy repetitivo a lo largo de la historia de México. Y también lo odio porque pudo haber sido un gran enanito torero y no lo fue. Te mamaste. Okay. Pero ese es mi veredicto. Siento que para mí Juárez sí es alguien muy gris, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es alguien siento que es alguien que solo se mantuvo. O sea, no es alguien ni que se fue a un extremo. Ahora sí que no se fue ni a un lado oscuro ni a un lado claro como para hacer un cambio radical. ¿Dices que era una persona centralista? Digo que era una persona es que siento que decir
convenciera no es la palabra que estoy buscando, pero sí siento que hacía lo que requería para mantenerse vivo y en el plano. Ok. O sea, a ver tú. A ver, híjole. Yo la verdad, los voy a ser sinceros. Sí, a mí sí me caga Juárez, güey. Soy una persona que es todo lo que me molesta de la política, güey. Puro suciedad, puro doble de caras, obviamente interés, cabrón, ¿no? Que ese es lo que supongo que la palabra que buscaba sus propios intereses, ¿no? Sí. Para mantener el poder. Y la verdad es que las personas que se enferman del poder y que usan el poder para sus propios intereses en vez de un interés colectivo, güey, me cagan, güey. O sea, la gente que usa el poder para oprimir, para sacar beneficio de los oprimidos, son una mierda. ¿Sí? Entonces, en ese lado, bueno, no quise spoilear desde el inicio. Sé que hizo cosas muy importantes. Estamos parados sobre muchas de sus reformas, ¿sabes? Muchas veces hemos sido beneficiados o estamos todos los días estamos beneficiados por lo que hizo, ¿no? La república, las leyes de reforma, el que la iglesia no controle el país, sino pues no hubiéramos tenido todo este avance social que ha existido, todo este impulso, toda así que toda la sangre que se ha derramado, pues debemos de por lo menos entender de dónde ha venido y pues, dar gracias de que no somos nosotros, ¿no? Que no fuimos nosotros los que tuvimos que derramar esa sangre para que podamos gozar lo de que ahora gozamos, ¿no? Que son muchas de nuestras libertades y las leyes, las reformas que ahora gozamos. En eso estoy totalmente. Hizo muchos cambios muy importantes en el país, en el sistema político. La buscó tanto, tengo que darle el crédito que fue un güey que hizo lo que tenía que hacer para llegar a la posición que llegó, güey. Y en eso sí le doy un crédito porque no a todos les sale, güey. No a todos les sale. Se movió, la buscó, fue exiliado, sí, fue buscado, perseguido políticamente, mataron familiares, lo amenazaron, y la siguió buscando a pesar de... Pero, digo, ¿estamos de acuerdo que alguien que está buscando un objetivo así, hasta cierto punto, le vale madre lo que le pase a la gente que lo rodea? De cierta manera, no sé, no puedo opinar qué es lo que sentía Juárez, porque no soy Juárez y obviamente pienso de una manera muy diferente a como piensa Juárez o se pensaba en esa época, ¿no? No puedo yo ponerme en los zapatos de esa ideología porque simplemente no me tocó vivirlo y no tengo una opinión objetiva, güey, porque yo no me tocó vivir eso, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que ahí está mi conclusión sobre Juárez. La neta lo odio más que el de que lo amo. O sea, hizo cosas muy importantes, no lo niego, pero también fue un gran hijo de puta. Okay. Sí. Eso es no es como en los libros de historia básica que el gobierno da. Nos cuentan, hay que darle una leidita, un poquito de ahora sí que conocimiento de búsqueda extra. No hay que creernos lo que nos dicen siempre, que tener un poquito de ¿cómo se le dice? De feeling, de criterio, ¿sí? Para decir, bueno, ¿por qué me dicen esto? ¿Realmente es esto? O sea, una persona realmente puede ser un superhéroe, ¿sí? Entonces, denle un poquito de criterio, investiguen, no se queden con lo que les platiquen, ¿sí?
traten de investigar un poquito más, y si cuando hacen la investigación todo coincide, digan, órale. Sí, como hemos dicho, o sea, todo mundo tiene sus partes claras y sus partes oscuras, o sea, creo que parte de lo que intentamos hacer con este contenido es ampliar un panorama de personajes que por lo regular solo tienen un lado de la moneda. A veces es increíble cómo siempre platican lo mismo, y en el caso particular de Juárez y de los personajes que hemos venido platicando, a veces son o solo lo bueno o solo lo malo, o a veces, como con Tesla, el hecho de casi desaparecerlo hasta que empiezan a salir todos sus apuntes escritos, inventos y todo, que vuelven a ponerlo en el mapa, ¿no? Bueno, ya más para cerrar y no darle tanto alargue a este capítulo, les quería, también igual para que tú tomes nota, este libro que yo les había mencionado que les iba a recomendar, se llama El secreto Maximiliano, ¿sí? Este libro habla sobre toda esa época de México en donde estaba viviendo cronológicamente Maximiliano de Habsburgo, Carlota, estaba George Washington en Estados Unidos, Benito Juárez en el lado de conservador para México, etcétera, etcétera. Entonces este libro, que lo escribe Leopoldo Mendívil López, es un historiador, y este historiador o este escritor ya había tenido un libro antes que se llama El secreto del Vaticano. También está muy bueno si les gusta todo este tema de historia, de historia, ahora sí que política y historia, en este caso de Secreto de Maximiliano, pues historia de México. Está bien interesante, léanlo, se van a sacar ahora sí que una buena sorpresa con todo lo que este historiador y escritor menciona, que se los recomiendo. Por ahí les voy a mandar aquí la imagen, se las voy a poner aquí. Vamos ahorita. Se llama Secreto de Maximiliano, búsquenlo, está muy bueno este libro, me lo prestaron, lo leí y híjole, pues de verdad se los recomiendo, está muy muy padre. Ok, para cerrar, queremos agradecer que semana a semana nos escuchen. Por ahí no hubo capítulo la semana pasada, problemas técnicos, llamado trabajo. Y tenemos ahí una situación de trabajo. Pero trataremos de estar cada sábado llevando a cabo el contenido. Tratamos de mejorar semana a semana. Por ahí, si nos pueden poner en comentarios si esta semana les gustó más el audio, si se escucha mejor, si se escuchó peor, sí. Nos ayudaría bastante. Así como también de quién les gustaría hablar, también si les gustaría venir, adelante, y todos los comentarios son bienvenidos. No sé si tengas algo más que agregar. No, pues como tú nos mencionas, muchas gracias por escucharnos y vernos semana a semana. Les agradezco que tomen parte de su tiempo para escucharnos y poder llevarles a ustedes esta información, compartirles esta información, y que por lo menos hagamos un ratito ameno de su tiempo con información contada de alguna manera diferente, ¿no? Esperemos que les agrade, y pues con esto me despido. Muchas gracias, banda, por escucharnos. Gracias, podcasteros, viewers, muchas gracias. Bueno, nos vemos aquí la siguiente semana nuevamente en Los Amas o Los Odias. Hasta luego. Hasta luego.